Saludos hermanos, bendiciones en tu camino. Te damos la bienvenida a nuestra cuenta YouTube y te invitamos como siempre a suscribirte para que recibas la enseñanza humildemente como dentro de nuestras capacidades las queremos transmitir. Muy bien, hoy quería hablarles un poco de la interpretación, o sea, la interpretación astrológica, ¿sí? Y la responsabilidad, ¿sí?, que tiene el astrólogo o el consultante sobre la interpretación. Porque es lo que nosotros le vamos a dar como respuesta, ¿sí?, a una persona que viene a pedir servicio y ayuda. Y si la persona tiene fe, o si va a tu consulta, es porque te tiene fe, ¿no? Generalmente es la mayoría de las personas. Y respeta tu trabajo y quiere una opinión seria. Entonces hay una gran responsabilidad de prepararse en el conocimiento de astrología de una forma seria y responsable, como siempre lo decimos. Eso es muy importante, porque estás influenciando en las vidas de las personas, ¿sí? Y la astrología es una gran herramienta. Pero el problema no es la astrología, es cómo la interpretamos. Estudiar la astrología es meterse con el universo, con decodificar la información de esa creación a través de las fuerzas que mueven ese universo. Por supuesto, movidas detrás por la gran conciencia, la divinidad, Dios, como lo queramos llamar. Pero la gran inteligencia superior que está, el gran arquitecto que está detrás de todo. Todo lo que nosotros interpretamos es una codificación o decodificación a través de nuestra capacidad de comprensión. Entonces yo tengo que tratar de profundizar en mi capacidad de decodificar. Digo esto porque, bueno, nos conectamos mucho con información de los medios, de internet. Hay muchos grupos, ¿sí?, de astrología, muchas páginas. Y podemos decir que hay un gran número, ¿no?, de estas interpretaciones que están muy basadas en ligerezas, que más que ayudar nos sumerge más en el conflicto, más allá de los que se lo toman a broma, que por supuesto cada persona, vivimos en regímenes democráticos, ¿no?, entendemos, y cada persona puede tomarse esto como lo desee, pero debiera ser con un gran respeto, ¿no? Debiera ser con un gran respeto. Pero a donde quiero ir es la gran responsabilidad cuando vienen a la consulta con una necesidad de búsqueda de ayuda, porque la persona generalmente necesita una guía. Y esto es una profunda psicología, la astrología. Pero debo de incursionar. Entonces, no solo debo conocer astrología, debo conocer cómo se desenvuelve la naturaleza humana, cómo es el proceso evolutivo del ser humano, cuáles son sus cuerpos, el ser humano, sus estados de evolución, sus planos de evolución, también podemos llamarlos cuerpos, mental, emocional, físico, energético, vital, espiritual. Cómo operan, ¿verdad?, individualmente y cómo interaccionan. Tengo que conocer un poco de la historia de la evolución humana y salir un poco del dogma, ¿sí?, de la ciencia que me limita y abrir un poco la mente al conocimiento más superior, que emana, ¿sí?, más de las leyes universales y no tanto de las leyes de los hombres. Conectarme a la asistencia divina para ser un canal de interpretación. Pero detrás de todo esto tiene que estar el conocimiento. Es decir, es más profundo que la información. Una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento. Y especialmente vivido desde la experiencia, ¿verdad?, vivencial. Hay muchos astrólogos que trabajan desde esa experiencia y fueron los grandes investigadores en la historia y que han dado gran enseñanza. Pero otros son, o podemos decir somos, para no excluirme, podemos decir, para no ponerme de un lado ni del otro,
imitadores, lo escuchamos y lo repetimos. Y necesito elevar mi conciencia para que tu ser, que es sabio y es uno con la divinidad, pueda entrar en ese proceso de codificador. Pero como decía anteriormente, necesito el conocimiento. Entonces aquí quisiera tocar un tema que es cómo se mueven estas energías. O sea, son fuerzas que mueven la vida y a cada persona se acopla en este ciclo de movimiento. Los que mueven la energía son los planetas, que podemos llamarlos símbolos arquetípicos, pero están ahí y mueven una energía. Y nadie puede negar, quien haya estudiado astrología seriamente, nadie puede negar a través de los cálculos que hacemos cómo los eventos de la vida están claramente sincronizados con los movimientos planetarios. Las personas que lo dicen es que no han estudiado en profundidad, es decir, no han llegado a progresiones, a direcciones primarias, a progresiones secundarias, donde muestran el verdadero movimiento de la vida. Y no es predicción, es que cada uno cuando se active esa circunstancia va a estar acoplado al proceso que uno decidió vivir hasta ese momento. Entonces vamos a hablar de la parte más básica que son los tránsitos, lo he dicho en otros videos, ¿no? Porque escuchamos todo el tiempo hablar de los tránsitos. Esto es lo que se basa la interpretación de los medios de comunicación y de los horóscopos, ¿no? Por ejemplo, los horóscopos. ¿Qué quiere decir horóscopo? Vuelvo a repetir que esto lo digo con la firme voluntad de ayudar a la comprensión colectiva de esta enseñanza y no como crítica, ¿verdad? Lo que escuchamos por los medios de comunicación, en los periódicos, no es horóscopo, porque horóscopo, escope, quiere decir mirar, ¿verdad? Microscopio, mirar lo micro, telescopio, mirar lo lejos, horóscopo, ¿verdad? Significa mirar la hora. ¿Qué se refiere a mirar la hora? Mirar una hora de nacimiento, una hora de comienzo, una hora en el cielo, una hora. En una hora comienza algo, el nacimiento. Entonces, cuando se hablan los horóscopos no se mira ninguna hora, se mira solo el cielo, la hora donde está en la tierra. Así que hay que hacer cálculos específicos para lugares en la tierra, latitud y longitud. Y momento de nacimiento, que eso marca una hora. Y solo así sería un horóscopo. Aquí ya tenemos una idea de que ya hay una mala interpretación, ¿sí? Esos horóscopos mal llamados son una extremada generalidad. ¿Por qué? Porque están basados en los tránsitos. Los tránsitos son movimientos reales de los planetas. Porque nosotros calculamos movimientos simbólicos que son muy poderosos, no porque no tengan efectos se llaman simbólicos, sino porque tienen que ver, ¿verdad?, con cálculos que simbolizan los movimientos de la Tierra, de traslación, de rotación, combinados de traslación, de rotación y otros movimientos, ¿no?, que generan que tu propia carta natal se mueva sobre sí misma y eso marca tu propio proceso individual, que está fuera de los tránsitos. Los tránsitos, que son los movimientos reales, son importantes, pero basados y combinados con la carta natal. Pero además hay que ver las progresiones, secundarias, primarias, direcciones, arcos direccional, esto. Hay que profundizar allí. Lo digo también porque me preguntan mucho qué vemos en el curso. Bueno, en el curso aprendemos todo esto, ¿sí? El curso que vamos a empezar el próximo 20 de marzo del 2019, ya estamos en enero del 2019, todos los miércoles 2 horas, de 7 a 9 de la tarde o de la noche, como quieras llamarlo. Ahora estamos en verano, podríamos decir tarde. Muy bien, entonces, ¿cómo operan los tránsitos? Se habla mucho de la luna. La luna, ¿sí?, demora 28 días en dar la vuelta a la Tierra. Así que en 28 días dio la vuelta al zodíaco. Aproximadamente esos son como 2 días y medio por cada signo. Eso significa que en un signo yo tengo que ver lo que hay en mi carta. Y eso que hay en mi carta está en un grado de mi carta. En un grado. Si yo nací en Virgo y nací 3 días después de haber entrado Virgo, tengo el Sol a 3 grados de Virgo. Ok, ¿qué me interesa de la Luna en Virgo cuando pase por los 3 grados de Virgo? Eso es un ratito. O cuando lo haga un ángulo de 90 grados a los 3 grados de Virgo. Es decir,
3 grados de Sagitario, oposición 3 grados de Piscis, o en la otra parte de la cruz 3 grados de Géminis, o 2 grados, 3 grados, 4 grados, donde más estar influenciando. Eso es un ratito. No puedo dar consejos importantes con la luna, trascendentes consejos, ¿sí? Sobre que te va a ir bien, que te va a ir mal. Por ejemplo, la luna en Géminis, suelen decir, buen momento para negocios, firmar contratos. No, hay que ver su carta natal y hay que ver las progresiones, hay que ver cómo es su carta natal en los negocios, en los contratos, porque puede ser que en su carta natal los contratos son muy malos o las asociaciones son muy malas. No la puedo mandar a la persona a firmar un contrato por la luna en Géminis. Y ni siquiera sé qué hay en su carta. Además es un ratito, es un estado de ánimo. La luna mueve las emociones. Si vamos a Mercurio, Mercurio demora 87 días, 87.97, o sea, 88 días en dar la vuelta al Sol. Eso significa que va a demorar 87 días en dar la vuelta al zodíaco. Eso es aproximadamente 7.3 días por signo, aunque Mercurio cuando se pone retrógrado demora un poco más y después se pone más rápido. Sí, puede estar una semana, 2 semanas y más. Ya hemos hablado de lo que es Mercurio retrógrado y quítense lo negativo de eso. Ya lo hemos hablado, no es el tema. Pero Mercurio es la mente. Y va a estar igualmente, si hablamos de 7 días en cada signo, es un paso muy rápido. Si volvemos a la luna, que dijimos que 28 días en dar la vuelta, eso significa que va a pasar 12 veces la luna por el mismo lugar. Entonces, si vamos a hacer predicciones, ¿las 12 veces por el mismo lugar vivió la misma experiencia? No. Eso se combina con muchos otros factores. Ni tampoco es positivo ni es negativo el mismo momento. Con Mercurio pasa algo similar, porque Mercurio pasa muchas veces por los mismos lugares, ¿verdad?, de nuestra carta y del zodíaco varias veces al año. Venus demora aproximadamente 225 días en dar la vuelta, lo que sería aproximadamente unos 17 días en cada signo, 18 días en cada signo. Igualmente es muy rápido. Y además, estos planetas mueven planos y que tienen que ver con circunstancias específicas. Mercurio es la comunicación, solo va a mover el plano de la comunicación y todo lo que se vincula con eso. Venus se refiere al afecto, no es el amor por el amor pareja, es tu capacidad de conectarte con el mundo afectivo, tu capacidad de los vínculos del afecto. Y también se relaciona con las cosas que afectivamente te gustan, que pueden ser materiales. Entonces solo eso va a ser afectado, siempre y cuando lo veamos desde el punto de vista de los tránsitos, es decir, la determinación universal del planeta. Porque también tenemos que ver, cuando analizamos la Luna, cuando analizamos Mercurio, cuando analizamos Venus, qué significa en tu carta. Y eso es otro aspecto muy importante que se debe ser responsable en la astrología. Si no tengo la carta natal del individuo, es decir, la hora exacta de nacimiento, no puedo ver lo que significa Venus en su carta, porque no es solo el amor. Esa energía de Venus tal vez influencie desde el área del dinero, tal vez influencie desde el área de la personalidad. Entonces, esos afectos que pueden referirse a apegos y a gustos y placeres pueden estar vinculados al dinero. Si, por ejemplo, Tauro está en la casa 2, porque es regida por Venus, o Venus ocupa la casa 2. Lo mismo puede ser que ocupe la casa 1. Entonces, esos afectos se expresarán mucho de la personalidad. O puede ocupar la casa del trabajo. Entonces Venus va a influenciar mi área laboral o la salud. Si no conozco la naturaleza exacta personal, estoy muy general. No digo que no se haga, pero que se sea un poco más responsable, ¿sí? Porque si no, no somos asertivos. Hasta Saturno, es decir, ¿sí?, Sol, que es la esencia, es la vida,
es el espíritu que alimenta la existencia, es tu naturaleza y tu poder interno que se desenvuelve en esta existencia, desde el Sol hasta Saturno, que son los planetas llamados de la tradición, ¿sí? Influencian mucho la personalidad, o sea, las condiciones de expresión más mundana, ¿sí? No vamos a entrar en detalle porque el video sería mucho más largo. Pero de forma general, pudiéramos decir que los tránsitos empiezan a ser más importantes desde Júpiter y Saturno, afectando mucho las condiciones personales. Los planetas, Luna, Mercurio, Venus, incluso el Sol, ¿sí? Incluso el Sol, son muy rápidos dentro del movimiento de los tránsitos. Y solo puedo decir condiciones más cotidianas que influencian el día a día, estados anímicos y circunstancias así cotidianas, que son importantes, pero debo ubicarlas en el contexto que ellas operan. No puedo hablar de matrimonio por tránsitos. No puedo hablar, o sea, puedo combinar tránsitos con otras técnicas, pero no puedo hablar de accidentes por tránsito, no puedo hablar muerte por tránsito, no puedo hablar de enfermedades graves por tránsito. Si quiero ser responsable, debo conocer las otras técnicas, progresiones primarias, secundarias, arco direccional, direcciones primarias y revolución solar, que es extremadamente importante. Por otro lado, luego tenemos otros planetas que sí son mucho más importantes, que son los llamados transpersonales o generacionales, que son Urano y Neptuno, Plutón. ¿Por qué se llaman transpersonales? Porque socavan más allá de la personalidad, tu mundo interno, mueven el inconsciente y así, ¿verdad? Son mucho más poderosos. Del punto de vista de su movilidad, ¿por qué son más poderosos? Porque son mucho más lentos. Y así como los planetas son más lentos, tienen más efecto en tu vida. Es decir, la Luna era extremadamente rápida. Habíamos dicho que en 1 grado pueden estar 2 horas la Luna, hora y media, afectando un estado de ánimo nada más, según qué planetas tengas ahí. Pero, por ejemplo, Plutón puede estar 2 años afectándote en el grado de tu Sol o en el grado de tu Mercurio o un aspecto a Mercurio. Y 2 años, eso sí va a generar un cambio importante. Aunque tengo que seguir mirando todas las otras técnicas. Y además, no solo eso, debo ver todo el contexto. No puedo decir nada por un solo planeta en movimiento. Cuando analizamos un caso, damos respuestas, tenemos que analizar la globalidad del contexto. Es decir, todo pertenece al todo, todo está conectado y relacionado. No le puedo decir nada a una persona porque analicé un solo aspecto. Tengo que ver todos los aspectos, tengo que ver su carta natal, tengo que ver los tránsitos, tengo que ver las progresiones. Cuando quiero dar respuestas certeras, ¿sí? Y no generales, porque puede haber algo favorable y otro que lo contrarresta. Y en su carta natal también puede haber una gran expansión y protección, y lo que le dije que en ese momento era limitante será mucho menor. En cambio, si su carta natal aparece con muchos obstáculos, ese tránsito que pudiera ser muy bueno puede ser casi imperceptible. Muy bien. Y por último, se suele ver, ¿sí?, el lado catastrófico. Eso viene como una herencia de la tradición, porque en la tradición astrológica la vida era muy complicada en los siglos XV, XVI, XVII, más. La astrología era perseguida por la Inquisición, podríamos decir así, en épocas, ¿no? Más contemporáneas. Pero la interpretación fatalista, ¿verdad?, que da miedo a la persona, que es una visión personal de quien interpreta, ¿sí?, que a veces genera más inconvenientes a la persona que una herramienta de superación. ¿Para qué está la astrología? Para que tú te sirva de conocimiento y herramienta de superación. Que si hay conflictos, tú tengas el poder de la herramienta personal para buscar el camino de cómo superarlo. No para la predicción fatalista, ¿verdad? Hay predicciones fatalistas para la humanidad. Sí, habíamos visto predicciones fatalistas para el 2012, no pasó ninguna.
El único fin del mundo del 2012 fue que se les acabó el mundo económico a los que hicieron plata escribiendo libros con eso, o películas. Y ahora habrá que buscar otro tema. Pero el mundo está en una profunda transformación y esos ciclos planetarios marcan esas. No hay eclipse que pueda generar situaciones dramáticas. Cada uno la vivirá en su proceso. No hay alineaciones planetarias que pueden generar catástrofes. Cada momento hay catástrofes. Es más, cada vez que uno, igual que las muertes, cada uno muere a muchas cosas en la vida. Y a todo el mundo se le acaba el mundo cuando se va de este plano. Entonces, los invito a ser responsables en la interpretación y los invito a ser responsables en el estudio de la astrología. Y me invito a mí mismo a ser responsable y asumir el compromiso de ver esto como una herramienta de conciencia que es legada a la humanidad desde la oportunidad del intelecto humano superior, no desde la banalidad, ¿verdad? Cada uno tiene la oportunidad de elevar su plano de conciencia a través de la astrología o quedarse en la mera banalidad, que lejos de ayudarnos, ¿verdad?, nos asusta o le da incredulidad, ¿sí? Todas estas interpretaciones generalizadas que vemos en los medios de comunicación son simplemente eso, generalizadas. Yo no le puedo decir a una persona de Aries si en el planeta hay 7.000 millones de personas, si lo dividimos entre 12, saco un cálculo, cuántos millones de personas debe haber de Aries. No le puedo decir para los de Aries esta semana tal y tal cosa. No puedo. Es general, no opera. Creo incredulidad sobre la astrología. Los invito a estudiar, los invito a profundizar, esto es maravilloso, pero hay que activar la voluntad de la búsqueda y la responsabilidad. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Siempre de buena fe intentamos dar estos consejos. Y te invitamos a que te suscribas a nuestra cuenta YouTube, Astrólogo Fernando Roverano, en nuestras redes sociales, ¿sí? Fernando Roverano Astrólogo, Centro Profesional de Estudios Astrológicos, y estamos en Montevideo, Uruguay, Juan de Jackson 1023, los que conocen Montevideo, muy cerca del Parque Rodó, entre Isla de Flores y San Salvador. Allí tenemos varios cursos activos, hay que inscribirse en los que vamos a comenzar, con una firme intención de alimentar este conocimiento que hoy millones de personas serias en este planeta manejan. Antropólogos, científicos, Carl Jung fue un gran astrólogo, Einstein se basó mucho en los estudios astrológicos, lo que pasa es que no lo divulgaban, y grandes seres de la antigüedad, ¿sí? Muy bien, que la bendición esté en tu camino. Namaste.